Hola. Hoy vamos a hablar del pasado continuo. El pasado continuo, también llamado pasado progresivo, es un tiempo verbal en inglés que se utiliza para hablar de acciones que estaban en progreso en un momento específico del pasado. Te muestro algunos ejemplos en español, para que te vayas dando una idea de qué trata el tema. Así que, empecemos. Let's go. Se forma con el verbo to be, en el pasado was, were, seguido del verbo principal en su forma de gerundio, terminación ing. Practiquemos con algunos ejemplos. Voy a decir una oración en español, y tú, trata de decirla en inglés usando el pasado continuo. ¡Vamos! I was reading a book when you called. I was reading a book when you called. Yo estaba leyendo un libro cuando llamaste. They were playing soccer at 3 p.m. yesterday. They were playing soccer at 3 p.m. yesterday. Ellos estaban jugando fútbol a las 3 de la tarde de ayer. I was not reading a book when you called. I was not reading a book when you called. Yo no estaba leyendo un libro cuando llamaste. They were not playing soccer at 3 p.m. yesterday. They were not playing soccer at 3 p.m. yesterday. Ellos no estaban jugando fútbol a las 3 de la tarde de ayer. Was I reading a book when you called? Was I reading a book when you called? ¿Estaba yo leyendo un libro cuando llamaste? Were they playing soccer at 3 p.m. yesterday? Were they playing soccer at 3 p.m. yesterday? ¿Estaban ellos jugando fútbol a las 3 de la tarde de ayer? El listening en inglés es fundamental porque permite comprender y procesar información de manera efectiva en conversaciones reales, mejorando la comunicación y el aprendizaje del idioma. Es por eso que, para poder entender más sobre el pasado continuo, escucha con atención la siguiente historia. Identifica las frases del pasado continuo y verás que no es difícil de comprender. Escucha con atención la siguiente historia e identifica las frases del pasado continuo. A rainy day. Yesterday, it was raining heavily, and Sarah was feeling a bit bored. She was sitting on the couch and thinking about what to do. Outside, people were rushing with their umbrellas, and the rain was tapping on the windows. The dark clouds were covering the sky, making the afternoon seem almost like evening. While Sarah was looking out the window, she noticed her cat, Whiskers, was playing with a ball of yarn. The cat was rolling on the floor and having a great time. Seeing Whiskers having so much fun, Sarah decided to join in. She grabbed another ball of yarn and started playing with Whiskers. They were chasing each other around the living room, and Whiskers was pouncing on the yarn with excitement. As they were playing, Sarah's mom was baking cookies in the kitchen. The sweet smell was filling the house, making everything feel cozy. Sarah could hear the oven timer beeping, and she knew the cookies were almost ready.
She was getting excited because her mom's cookies were her favorite. The whole house was warming up from the oven, and the aroma of freshly baked cookies was everywhere. Meanwhile, Sarah's dad was reading a book by the fireplace. He was deeply engrossed in the story and didn't notice the time passing. Occasionally, he would look up and smile at Sarah and Whiskers playing. The crackling fire added a comforting background noise to the rainy day. Sarah's dad was also drinking a cup of hot tea, which made the scene even cozier. After a while, the rain began to ease, and the sky was clearing up. Sarah and Whiskers were still playing, but now Sarah was thinking about going outside. She asked her mom if they could go for a walk after the rain stopped. Her mom agreed, saying it would be nice to get some fresh air after the rain. They were all looking forward to a walk, especially since the rain had kept them indoors all day. Later, when the rain finally stopped, Sarah and her family went for a walk. The streets were wet and the air was fresh. They were enjoying the peaceful evening after the rain. The sun was setting, casting a beautiful golden glow over everything. Sarah was holding her mom's hand, and they were chatting about their plans for the weekend. As they walked, they saw neighbors coming out of their houses, also taking advantage of the break in the weather. Some kids were splashing in puddles, and everyone seemed to be in a good mood. Sarah's family walked to the park near their house. The grass was wet and glistening, and the birds were singing as if celebrating the end of the rain. At the park, Sarah and her brother, Jack, played on the swings while their parents watched. The cool breeze felt refreshing after the warm indoors. They stayed at the park until it started to get dark. The lights of the park came on, illuminating the pathways and creating a magical atmosphere. On their way back home, they stopped by a small cafe and bought some hot chocolate to take home. The warm drinks were the perfect end to their evening walk. When they got home, they sat around the fireplace, sipping their hot chocolate and talking about their day. Sarah felt happy and content, grateful for the cozy day spent with her family. That night, as Sarah went to bed, she thought about how a boring rainy day had turned into a memorable adventure. She fell asleep with a smile on her face, dreaming about the next rainy day and the fun it would bring. Si no comprendiste algo, enseguida te muestro algunas palabras clave de la historia junto con su traducción. Si quieres tener una comunicación efectiva en inglés, debes comprender y procesar toda información posible. Para ello te presento 5 preguntas de comprensión de lectura de la historia anterior. Tómate un tiempo para responderlas. Si crees que es necesario, pausa el video entre cada pregunta antes de darte la respuesta. Ahora aquí está la historia en español. Aquí sabrás cuánto le entendiste. Un día lluvioso. Ayer estaba lloviendo mucho y Sara se sentía un poco aburrida. Estaba sentada en el sofá pensando en qué hacer. Afuera, la gente se apresuraba con sus paraguas y la lluvia golpeaba las ventanas.
Las nubes oscuras cubrían el cielo, haciendo que la tarde pareciera casi como la noche. Mientras Sara miraba por la ventana, notó que su gato, Whiskas, estaba jugando con un ovillo de lana. El gato rodaba por el suelo y se divertía mucho. Al ver que Whiskas se divertía tanto, Sara decidió unirse. Cogió otro ovillo de lana y empezó a jugar con Whiskas. Se perseguían por la sala de estar y Whiskas saltaba sobre la lana con entusiasmo. Mientras jugaban, la mamá de Sara estaba horneando galletas en la cocina. El dulce olor llenaba la casa, haciendo que todo se sintiera acogedor. Sara podía escuchar el temporizador del horno, y sabía que las galletas estaban casi listas. Estaba emocionada porque las galletas de su mamá eran sus favoritas. Toda la casa se estaba calentando con el horno, y el aroma de las galletas recién horneadas estaba por todas partes. Mientras tanto, el papá de Sara estaba leyendo un libro junto a la chimenea. Estaba profundamente absorto en la historia y no notaba el paso del tiempo. De vez en cuando, levantaba la vista y sonreía al ver a Sara y Whiskas jugar. El crepitar del fuego añadía un ruido de fondo reconfortante al día lluvioso. El papá de Sara también estaba bebiendo una taza de té caliente, lo que hacía la escena aún más acogedora. Después de un rato, la lluvia comenzó a disminuir y el cielo se despejaba. Sara y Whiskas seguían jugando, pero ahora Sara pensaba en salir afuera. Le preguntó a su mamá si podían salir a caminar después de que la lluvia parara. Su mamá estuvo de acuerdo, diciendo que sería agradable tomar un poco de aire fresco después de la lluvia. Todos esperaban con ansias la caminata, especialmente porque la lluvia los había mantenido dentro de casa todo el día. Más tarde, cuando la lluvia finalmente paró, Sara y su familia salieron a caminar. Las calles estaban mojadas y el aire estaba fresco. Disfrutaban de la tranquila tarde después de la lluvia. El sol se estaba poniendo, proyectando un hermoso resplandor dorado sobre todo. Sara estaba agarrada de la mano de su mamá y charlaban sobre sus planes para el fin de semana. Mientras caminaban, vieron a sus vecinos saliendo de sus casas, también aprovechando el descanso en el clima. Algunos niños estaban chapoteando en los charcos y todos parecían estar de buen humor. La familia de Sara caminó hasta el parque cerca de su casa. El césped estaba mojado y reluciente, y los pájaros cantaban como si celebraran el fin de la lluvia. En el parque, Sara y su hermano, Jack, jugaron en los columpios mientras sus padres los observaban. La brisa fresca se sentía refrescante después del calor de adentro. Se quedaron en el parque hasta que empezó a oscurecer. Las luces del parque se encendieron, iluminando los caminos y creando una atmósfera mágica. En el camino de regreso a casa, se detuvieron en una pequeña cafetería y compraron chocolate caliente para llevar a casa. Las bebidas calientes fueron el final perfecto para su caminata vespertina. Cuando llegaron a casa, se sentaron alrededor de la chimenea, bebiendo su chocolate caliente y hablando sobre su día. Sara se sentía feliz y contenta, agradecida por el día acogedor que pasó con su familia. Esa noche, cuando Sara se fue a la cama, pensó en cómo un aburrido día lluvioso se había convertido en una aventura memorable. Se quedó dormida con una sonrisa en su rostro, soñando con el próximo día lluvioso y la diversión que traería. Muy bien. Ahora ya sabes cómo usar el pasado continuo en inglés. Recuerda, la práctica es clave. Así que intenta hacer más oraciones en presente simple. Sigue viendo nuestros videos para mejorar tu inglés. También te invito a reproducir nuevamente el video para profundizar en el tema. Al revisarlo una vez más, podrás captar mejor los conceptos y detalles que quizás pasaste por alto. No dudes en darle otra mirada y aprovechar al máximo la información. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, te quiero mucho.